buenas tardes, qué bueno que nos acompañas una semana más en una emisión más de Enredados. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola amigo, muy bien. Ya tenía mucho rato que no estaba por aquí, me da gusto. Mucho rato, creo que a esta casa no habías venido. No. Desde que andábamos de gira. Yo me acuerdo que había ido, pero al hotel. A México Prioridad. Ajá. Sí. Bueno, pues qué bueno que andas por aquí, por estos rumbos, vicenteando a los camaradas. ¿Cómo les agarró el temblor? Sí, en carretera. ¿Ibas en carretera? En mi ¿Se casa. sintió? No se siente, ¿no? No se siente nada. No. A mí en mi casa, sí. Y todos salieron sin cubrebocas. Fue tanto el miedo que todo el mundo salió sin Todo salió sin cubrebocas y aparte estaba lloviendo, pues entonces... ¿Saben qué veo yo? Que depende de cada persona, reacciona diferente cada uno, pero hay gente que sí se pone Muy nerviosa. Sí. Todavía. Como gente que llora por lo mismo. Sí. Sí. Sí, pues gente que llora, gente que se pone mal. Sí. Sí, caray. Yo he tenido chicotazos. Fue primero y como a los 20 segundos fue un segundo. Otro. Sí, Sí. Pues sí. Septiembre. Que no falle. ¿No? Mes de la patria. Comienzan las fiestas patrias, comienza el pozolito, las chalupas, las fiestas mexicanas, los adornos. La NFL. La NFL empieza hoy, que no tiene nada que ver, pero empieza hoy. Es un buen dato. Es un buen dato. Checo hizo una muy buena carrera la semana pasada. Como 8 o 9 lugares. Esperemos que esta vez Le vaya bien. Chiquillo. ¿Cómo lo ves para esta carrera? Pues le toca es como el nuevo formato muy dado para él, porque la fase de clasificación nunca se le da bien y ahora la clasificación es con una carrera sprint. Entonces, si en carrera le va bien, puede clasificar bien para la carrera del domingo. ¿Da Puede ser puntos bueno. la clasificación? Sí, a los primeros 3 lugares. 3 puntos, 3, 2 y 1. Que suman para escuderías y campeonato de pilotos, o sea que también es importante. Sí, ¿y este circuito cómo se le da a Checo? Con el coche que tenía, no muy bien la verdad, pero ahora con Red Bull, como es un coche mucho más rápido y este es el circuito de velocidad, es el circuito más rápido de la temporada, pues yo creo que tiene muchas posibilidades, tanto él como Verstappen, para tener un buen fin de semana. Oye, ¿cómo viste ese duelo con Norris? Ay, Ha circulado muchas imágenes, ¿no? Tuvo la culpa, no tuvo la culpa, se vio mal Norris. Se vio mal Norris y lo dijo en el radio, como eso no fue muy justo. Y a lo mejor, no sé, pero si hubiera estado al revés, si Checo hubiera sido el que le hubiera dado ahí un empujoncito, yo creo que no hubiera pasado tan... Ay, no pasó nada. Tan desapercibido. Pero bueno, opiniones. Pero bueno, quedó arriba, ganó puntos. ¿Qué? ¿Qué dice que la Fórmula 1? Dice que... ¿Qué firmó? ¿De qué firmó? ¿Qué? No, le ha batallado mucho en las carreras el Checo, de que firmó apenas. Desde que firmó que ha batallado mucho. Sí, pues sale muy buen diciendo como no, pues Red Bull se adelantó en firmarlo porque las 2 siguientes pues le fue bastante mal. Pero no, la pasada fue un error de Red Bull en clasificación porque le dijeron como no, todavía no salen, ahí midieron mal el tiempo y ya no le dio tiempo de dar la vuelta bien. Lo sacaron cuando había más tráfico en la pista. También. O sea, ahí no es error de él, es error del equipo. Y también dicen mucho que, sobre todo para esta carrera que fue en casa de Max, pues que a lo mejor estaban haciendo un poco lo que le hacen a Valtteri Bottas en Mercedes. Y como que cuidan mucho a Luis y a Valtteri lo tienen ahí como... Y ahorita para esta carrera hicieron un poco eso. Cuidaron mucho a Max y a Checo ahí como de... Bottas se veía ya su salida, ¿no? Pues sí, ya... Pero ya lleva toda la temporada, creo, como... Pidiendo salir. Sí, ya. Es un número 1 que no puede estar de número 2, porque el número 2 es hacer equipo. Y como Exacto. que a él le cuesta hacer equipo. Le cuesta. Él es un número 1, sí. es para liderar algún Y equipo. yo creo que va a estar muy bien en Alfa Romeo. Y si se queda Giovinazzi con él, le puede ir muy bien. Sí. Pues sí. ¿Y quién se va para Mercedes? ¿Ya hay sustituto? Russell, que es el que estaba en Williams y por el que ya se decía desde hace mucho que se iba a ir George Russell. Y pues con Lewis. Que va a cambiar, yo creo que mucho la dinámica, porque George es un número 1, o sea, sí da pelea y da... ¿no? Y a Luis lo puede destabilizar un poco. Pues muy interesante. Pierre Gasly puede subir a Red Bull si Checo sigue así. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
Porque yo veo a Christian Horner como muy diciendo, no pierdas ni no regresa a Red Bull. Pero, pues quién sabe. Sí puede dar sorpresitas. Todo puede suceder. ¿No será que se habrá puesto nervioso con la firma? Sí. ¿O se sintió relajado? No creo que relajado. Yo creo que como ya me firmaron, confían en mí y ahora tengo que... O sea, siento que le pusieron más presión que relajación. Y Alfa Tauri ese error Sí. Alfa Tauri y Red Bull son escuderías hermanas, sí. Exactamente. Sí, pero bueno. Y yo siento que ese error de la lluvia, pues bueno, no debió haber pasado, pero tampoco fue totalmente culpa, ¿no? No fue culpa porque pues es el clima, ¿no? ¿Qué haces con el clima? Los que se vieron muy bien fue el equipo, vueltas. los mecánicos en rearmar el auto de Checo. Sí, no. Para que estuviera listo. Sí, claro, después de ese... Sí, y pues sí, tuvieron las 3 horas que necesitaban para tener el coche listo. Para las 3 vueltas. No, los mecánicos de Red Bull sí son una joya, la verdad. Una joya. Bueno, pues muy bien, vamos a ver cómo le va y vamos a ver cómo se comporta en México. A ver si no se pone nervioso en México y... Va a estar bueno, sí. Y le cuesta. Pues quién sabe. Ahorita es en Monza, en Italia. Bueno, pero cuando venga a México es en noviembre, ¿no? Ya lo cambiaron, noviembre. Sí, ya lo cambiaron. Pues a ver qué tal. Bueno, pues entramos a Mes de la Patria y como Mes de la Patria y como es tradición aquí en Enredados vamos a hablar de temas de México, de los temas que les gustan a Richard, de esos temas históricos y vamos a entrar en controversias. Históricos de chisme. Más a ella, muy bien, en deportes. Gracias. Es lo que le digo, que tenemos que hacer un programa Una duelo. fusión. Un programa duelo de el VAR contra tifosis. Estaría bueno, ¿eh? Estaría muy bueno. Estaría excelente. Iba a decir algo que no, pero si no me van a estar escuchando. Pues este fin de semana es de los tifosis, justamente. Sí, cumplieron 4 años. 4 años. 6 de septiembre Sí. cumplieron 4 años aquí en Prioridad. Mira. Hay que traer el pastel el miércoles. Pues podemos venir si nos invitan, ¿no? Hacemos un duelo por Pastelito. ahí. El que pierda invita a la pizza. Me gusta eso, lo voy a platicar. Muy bien. Bueno, pues los que no saben de qué estamos hablando, Tifosis es el programa deportivo de Ansus Multimedios, miércoles de 6 a 7 de la tarde, donde Richard ahí da sus comentarios especialistas. Y algunos comentarios sarcásticos, de WhatsApp, ya sabes. Muy bien. ¿Cómo se llama? Memo, Osvaldo, Quique, son los que más. Memo, Osvaldo y Quique, pues muy bien. Y en el bar, pues es el programa deportivo de Radio Vintage, que pues ahí competencia uno contra el otro. Muy bien. Muy bien, algún día haremos un encuentro. Bueno, pues como les comentaba, pues Mes de la Patria y vamos a hablar de temas de historia y de esa historia de la que nos gusta, ¿no? De la que nos enseñan en los libros, que ya no la sabemos. No, la historia de chisme. Que compramos hasta la laminita. Bueno, los que nos tocó sí, ya. ir a la papelería a comprar la laminita, la biografía de la batalla de Puebla, el abrazo de Acatempan, ¿no? ¿No te pasó alguna vez que comprabas tu biografía, tu lámina, la pegabas y se te olvidaba haber hecho el resumen? Varias veces. Sí. Con la luz así sí. Se veía. No, pues había que ir a comprar otra, buscar en las enciclopedias, porque sí, cómo no. Muy bien. Y luego, pues no querían que se parecieran las tareas, pero pues la misma que llevabas, misma lámina, la misma que vendían en todas las papelerías de la ciudad. Muy bien. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos para ya entrar en el tema.
Bueno, pues ya vámonos saboreando ese pozolito, ese rico pozolito, esas chalupas, esos platillos tradicionales de septiembre, ¿no? Que, como dices, es mes de la patria. Mes de la patria. Muy bien. Nada más no agarren su banderita y se arrojen, por favor. No hay más patrio que eso. Como Juan Escutia. Porque hay que ser aventados, pero no... Como el muchacho que se avienta ¿dónde fue? En Oaxaca, que se subió al de los voladores de Papantla. No. Oye, por cierto, ahorita acabaron de decir, ¿no? ¿Vieron a los que les agarró en el cablebús? El cablebús, el temblor, manches. Se va la luz... No, bueno. Eso sí, ya son niños héroes. Sobrevivir eso. Pero, ¿no viste el video? O sea, una persona que iba a bordo del cablebús grabó. Sí. Y una... La señora. Sí, pero bueno, la mayoría estuvo tranquilo. ¿No? La señora fue la única. Pero lo más chistoso fue el niño. Ah, el del departamento. El niño de septiembre es muy gay. que estuvo pobre asustado y la mamá, pero sin groserías. O sea, la mamá estaba más preocupada por las groserías del niño que por el temblor. Yo en el amor, en el trabajo, en la vida soy como Juan Escutia. ¿Si eres aventado? Así. ¿O te vas de trompa? Así de trompa. Ok. Pero luego por eso sale uno como el caballo blanco. Bueno, ¿y por qué se llama el mes de la patria? Cuéntanos. Porque pasan muchos acontecimientos importantes en este mes, empezando desde el 1 de septiembre. En 1917, Venustiano Carranza decide que ese va a ser el día del informe presidencial. Entonces se empieza con el 1 de septiembre. Era como tradicional, ¿no? El 1 de septiembre no había clases, nadie trabajaba. Y todo el mundo atento al informe presidencial, no por la importancia que tuviera, sino porque era la tarea para el siguiente día. Tienes que estar ahí pendiente. Entonces así empieza el mes patrio y después sigue con el 13 de septiembre, que es el aniversario. No, fíjate que antes hay otra, que de hecho el día de ayer hubo ceremonia aquí en Puebla, donde nuestro excelentísimo gobernador, en la zona histórica de Los Fuertes, celebró el aniversario luctuoso del general Ignacio Zaragoza Seguín. Falleció a los 33 años, muere de tifus murino contraído por infección provocada por la mordedura de las pulgas de las ratas infectadas como consecuencia de insalubridad de la campaña del 8 de septiembre de 1862. Tras su fallecimiento, sus restos fueron trasladados a la capital y enterrados en el Panteón de San Bernardo, ubicado en la Ciudad de México. No, Jax, ese no es el grito. Ese no es el grito. Ya está dando aquí el grito. Las armas nacionales se cubrieron de gloria. Pero fíjate de las... Yo digo que hay que estar pataleando en la tumba. Y ahora te voy a decir por qué. Jackie. Y también no está de acuerdo en que esté Zaragoza en Puebla, ¿no? Porque dice, tras su fallecimiento, sus restos fueron trasladados a la capital y enterrados en el Panteón de San Bernardo, ubicado en la Ciudad de México. Sin embargo, el 4 de mayo de 1976, sus restos fueron exhumados del Panteón de San Bernardo con el motivo del 114 aniversario de la Batalla de Puebla. Al día siguiente, sus restos llegaron a la ciudad y fueron colocados en la zona de Los Fuertes, lugar donde se construyó un monumento conmemorativo llamado Monumento a Ignacio Zaragoza, ubicado en la glorieta que conecta las calles Calzada Ignacio Zaragoza y 2 Norte. Los restos de su esposa, Rafaela Padilla, también fueron inhumados en dicho monumento en 1979. De hecho, había un parque ahí en Los Fuertes que se llamaba Rafaela Padilla. Con la avalancha ahí en el tobogán de cemento, como no, varias historias ahí de caídas. Bueno, el 5 de mayo de 1976, Ignacio Zaragoza fue declarado benemérito de la patria en grado heroico. Y bueno, sí es muy nombrado el triunfo que tuvo en la batalla de Puebla frente a los franceses. Y como bien dice Richard, escribió ese telegrama de las armas nacionales se cubrieron de gloria, pero también dijo y le expresó al presidente Juárez en un telegrama que qué bueno sería quemar Puebla, porque estaba llena de gente traicionera y mala, porque no apoyaron a las tropas mexicanas, al contrario, al siguiente día de la batalla
sonaron las campanas en señal de luto porque habían perdido los franceses. Entonces, yo no creo que Zaragoza esté muy a gusto en Puebla. A lo mejor en Los Fuertes sí, pero en Puebla no creo que haya estado muy a gusto. Pero bueno, el día de ayer se celebró la ceremonia. El ícono poblano ya no es. Ya, pues al final, perdónanos, Zaragoza, ya te queremos. Ya te queremos. ¿No? Bueno, pues sí, eso se celebró el 8 de septiembre. Dicen que, oigan, pero nació en Texas, ¿no? Nació en Texas, sí. Pero en Texas cuando todavía era Coahuila. Ajá. Todavía era territorio mexicano y esa parte era Bahía de Nuevo Espíritu Santo, creo. Sí. Y era parte de Coahuila, ajá, que todavía era México. Exactamente. Pero sí, exactamente, sí, ahora es Texas, claro. Entonces, bueno, ese es el otro acontecimiento de este mes patrio. Claro. Ya de ahí ya nos saltamos al 13, que ya es cuando se celebra el la heroica defensa exactamente del castillo de Chapultepec por los niños héroes cuando se defienden durante esta invasión de Estados Unidos y pues mueren Juan de la Barrera, Juan Escutia, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca. Sí, Agustín Melgar. ¿Mito o realidad? Bueno. Niños héroes, mito o realidad. Chisme número 1. Sí. Sí. ¿Quién era el poblano? Vicente Suárez. Por eso se llama así el que siempre se inunda. El que de hecho ahora está bajo el agua. Mito o realidad. Bueno, déjame contarte que el ejército estaba a cargo del general Nicolás Bravo. Eran 800 soldados con los que contaba México contra los 7,000 soldados de Estados Unidos. Cuando los soldados norteamericanos lograron llegar al castillo al ascender del lado oeste, se encontraron con soldados y cadetes quienes los enfrentaron. Bravo dio la orden de que los cadetes menores deberían retirarse, pero no todos lo hicieron, y fue así como el 12 de septiembre de 1847 las baterías estadounidenses iniciaron un intenso bombardeo sobre el castillo. El efecto fue devastador. Al amanecer del día 13, nuevamente bombardearon el castillo, pero a las 9 de la mañana el fuego cesó, y los soldados estadounidenses iniciaron el ascenso del cerro por la parte oeste. Y los 6 cadetes, como bien mencionaste, fueron Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Juan de la Barrera, Juan Escutia y el poblano Vicente Suárez. ¿Mito o realidad? Bueno, yo les aconsejo que vean un programa en Netflix de Taibo. Es muy bueno. ¿Mito o realidad? Pues no se sabe. Hay muchos mitos, parte verdad, parte mentira. Todo depende de quién les cuente la mentira. Pero sí hay muchas cosas que son ciertas. Ahora, recordemos que no hace mucho Estados Unidos devolvió la bandera con la que supuestamente el niño héroe se arrojó, que los americanos dicen por ahí. Hay 2 versiones. Unos dicen que ellos llegaron y tomaron la bandera, por lo tanto no se pudo haber aventado. Y otra es que sí se aventó, pero en realidad es que lo mandaron a bajar la bandera y se tropezó. No fue un acto heroico. Así como un acto heroico. Y otros dicen que sí fue. Pero incluso hay bitácoras estadounidenses que narran el hecho. Entonces, ¿verdad o mentira? Pues no lo sé. Yo les aconsejo que vean esta serie de Taibo en Netflix y formen ustedes su propio criterio. Y bueno, pues yo creo que es buena la historia y podría servir de inspiración y para un monumento muy bonito que está ahí en Chapultepec. Pero, pues sí, vale la pena. Y aparte es muy interesante. Y yo creo que para hacer historia inventada está muy buena. Muy bien inventada. Muy bien inventada. Sí, tropezó. Muchos detalles. Se tropezó, pero no todos podemos poner eso porque se aventó por la patria. Pues sí. Por lo menos está quitando bien. Las figuras de Juan. No, a ver, no lo estamos no quitando. Es cierto. No. Estamos diciendo las diferentes versiones que hay. Sí. ¿Verdad o mentira? Yo creo que nadie lo puede aseverar, pero lo que a mí sí me convence
es que en las bitácoras del general estadounidense sí aparece ese acto de que se aventó con la bandera. Ya para que lo escribe el enemigo, porque a lo mejor lo escribe el Ejército Nacional, bueno, estoy de acuerdo. Pero si lo escribió el enemigo, es que algo debe tener de cierto y mucho. Claro. Entonces, yo sí creo que se haya sucedido, pero bueno, investiguen y formen su propio criterio. Como el Pípila, ¿no? Que dice, sí dicen que no... Bueno, el Pípila, ese es otro detalle de la historia que vamos a platicar. Con la, Sí, la piedra. muy bien. La Lóndiga de Lóndiga Veracruz yo creo que sí sí. existe, todavía Ahí se está. puede ir a visitar y de hecho fue una construcción donde se escondieron todos los españoles de la zona y la batalla que estuvo ahí fue narrada por varios historiadores bastante cruel. O sea, fue donde empezó el ejército, si es que le podemos llamar ejército a lo que había iniciado Miguel Hidalgo. Fue bastante cruel con los españoles, o sea, fue realmente sangrienta. No solamente sangrienta, sino cruel. Porque una cosa es matar por ganar la batalla y otra cosa ya es matar. Es que eran 300 años de sufrimiento. Sí. O sea, no fue nada más ya llegamos, ¿no? O sea, traían toda esa rabia que, híjole, yo creo que todavía existe. Pero bueno. Que es un poco también... Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Que el otro día también platicaba con alguien de Francia y que estábamos hablando de independencia de México y me dice, pues es que no está tan bien que todas las independencias las comparen con la Revolución Francesa y que digan, me inspiré de ahí, porque fue justamente eso, fue muy sangrienta y muy violenta y era también como ese sentimiento de represión y entonces eso hace que la Revolución Sangrienta fuera la Revolución Francesa como tan sangrienta y justo dices eso y a lo mejor como en ese mismo modelo pues como que todos esos movimientos fueron así de sanguinarios y demás, ¿no? Además recordemos que, como bien dices, todos estos movimientos estaban inspirados por la Revolución Francesa. Claro, sí. Entonces, bueno, también... Y de hecho, Miguel Hidalgo leía mucho de la Revolución Francesa, estaba inspirado y bueno, pues... Sí, es que era la influyó. idea de esas épocas, la ilustración que llegó a todos lados. Estaba prohibido, por eso estaba prohibido, ¿no? Por supuesto, sí. Claro, Pero muy bien. bueno, del 13 de septiembre pasamos ya ahí al 15 y al 16, que ya es como las fiestas patrias. Ahora sí, ¿no? la historia que todos conocemos, que don Miguelito Hidalgo dijo, pues vamos a independizarnos, tomamos el estandarte de la Virgen de Guadalupe, Exactamente. vamos a arengar al pueblo, tóquenme las campanas que... Bueno, ¿Chuscas? eso ya lo comentamos hace un año. Y Por si no se acuerdan. si no se acuerdan, que por cierto por ahí recibí muchas críticas, pero es la verdad, si no te gusta la historia, bueno, pues es otra cosa. No fue el inicio de la independencia de México. Decían que Hidalgo era malo. Hidalgo era malo. Hay una película buenísima con Bichir, La de Hidalgo. de la historia de Hidalgo, que se llama Hidalgo precisamente, Ajá. vela. No era un cura pobre, No. era bastante relajado, bastante bonachón, le gustaba el juego, el baile y las mujeres, pero también le gustaba la lectura, le gustaba la cultura, le gustaba la historia. Lean esa historia y bueno, México, más bien, Hidalgo no inició la independencia de México. El movimiento se inició porque no estaban de acuerdo en mandar los impuestos Sí. a la corona francesa, al famoso Pepe Botella, Pepe Bonaparte, el hermano de Napoleón. Exactamente. Y por eso es que inició el movimiento. No fue porque dijo, vamos a independizarnos No. y vamos a... No, es una rebelión a toda la situación financiera y que ya no querían responder a la corona española que estaba bajo control de la corona francesa. Sí, claro. Que de hecho Fernando VII había tenido que salir huyendo de España. Sí, exactamente. Entonces, recomendada Morelos con Dagoberto Gama, ¿qué? Sargento
Sargente. El infierno. Es una película de Morelos, está buena. Sí, sí, sí. De hecho, la historia de Morelos es muy interesante. El generalísimo, por ahí se menciona, yo no he encontrado la fuente ni la documentación necesaria, pero es algo que se dice, que Napoleón Bonaparte dijo que de haber tenido 3 generales como María Morelos y Pavón no hubiera conquistado Europa, hubiera conquistado el mundo. A ese nivel llega el grado de o la inteligencia militar de Morelos. Pero bueno, no hay una documentación o yo no he encontrado en lo personal, pero es un dicho que no sé si sea cierto o no, pero bueno, por ahí se menciona, ¿no? Entonces, México, la idea de México ni existía, hombre, en ese tiempo. No. Entonces, Hidalgo, no sé, el siervo de la nación, el paliacate más o menos. Sí, Richard, vamos a hablar de él también, porque resulta que también por él es el mes de la patria. Pero falta, no te nos adelantes. Aguántanos tantito. Aguántame tantito. Bueno, pues este es el 16 de septiembre, ya conocemos, y entonces empieza y... Sí. ¿Tú sabías que Miguel Hidalgo no tocó la campana? Ah, ¿no? Fue José Galván, y era justo el campanero se llama, ¿no? Sí. De la parroquia de Dolores, y entonces Miguel Hidalgo pidió que se tocara. Pero no fue él quien tocó la campana. Bueno, es que no se puede comer pinole y chiflar al mismo tiempo. Pues ¿cómo? Pues cómo, ¿no? Y por ahí hay otro dato. Es que, bueno, van a salir muchas cosas, muchos detalles de la historia. Recuerden que la historia es de quien la escribe y la escribe siempre el vencedor. Y Juárez derrotó a Maximiliano, que por ahí muchos dicen que fue un acuerdo entre masones, pero bueno, la cosa es que el que se quedó fue Juárez. Sí. Pero Maximiliano hizo mucho por México y más adelante vamos Sí. a contarles un detalle por ahí que hizo Maximiliano para México. Entonces, resulta que no era tan malo. Eso. Y ya le quitaste la Que idea. no era tan malo. No era tan malo. Exactamente. Muy bien. Bueno, hay otro evento después del 16. Después del 16 llega el 27 de septiembre, que es cuando se consuma la independencia de México, y no en el 1810, sino en 1821. O sea que este año estamos celebrando como el real bicentenario de la independencia de México. Exactamente. Y el 27 de septiembre fue cuando entró el ejército trigarante Ajá. a la Ciudad de México al frente de Iturbide. Que Iturbide fue así como él. Pues yo era de los malos, Sí. pero era de los realistas, porque no podemos decir buenos o malos, no hay aquí buenos No. ni malos, pero era de los realistas. Pero a la hora que ve que ya se está perdiendo y que ve por ahí una oportunidad, dice, mejor pues hago un acuerdo con Vicente Guerrero, nos damos el abrazo de Acatempan, me voy con la Güera Rodríguez, que por ahí se dice que la Güera Rodríguez fue quien lo propuso para ser el primer emperador. Ok. Que eso está muy interesante y vamos a hablar un poquito más. Que los chiles en nogada fue por Iturbide. Sí, Sí, también. sí, Sí, que sí. justo el día fue el 28 de agosto de San Agustín, por Agustín Iturbide, y que hoy también son 200 años de los, bueno, no hoy, este año, 200 años de los chiles en nogada. Que hemos hablado varios programas sobre ese suceso y que tanta fiesta y ceremonia se le ha hecho al chile en nogada por este acontecimiento. Bueno, pues déjame platicarte esto que encontré que está buenísimo. Creo que es muy interesante. El ejército trigarante entró a la ciudad, marchó por Bucareli, dio a la vuelta a la derecha por la calle del Calvario y en la calle de Corpus Christi, hoy Avenida Juárez, prosiguió su marcha por un costado de la Alameda. Cruzó la calle de Santa Isabel, hoy Eje Central Lázaro Cárdenas, pasó junto al convento de San Francisco y frente a la Casa de los Azulejos y por Plateros, hoy Madero. Finalmente entró a la Plaza Mayor, hoy conocida como Zócalo. Voy a leer esto que me resultó interesante. Durante el trayecto, Iturbide y su ejército estuvieron acompañados por aclamaciones de júbilo de la multitud. A lo largo del recorrido, las calles lucían imponentes y engalanadas. Los balcones de las casas ricas estaban adornados con colgaduras destacando los colores de la bandera tricolor.
En su camino, el jefe del Trigarante se apeó de su caballo bajo un arco triunfal, en la esquina del convento de San Francisco. Ahí lo recibieron los regidores del ayuntamiento para entregarle las llaves de la ciudad, entre aplausos. Marchas militares, salvas de artillería y repique de campanas de las iglesias de la capital, que al unísono celebraban el triunfo de la independencia. Iturbide, de frac, botas, sombrero con 3 plumas y una banda tricolor, irradiaba gallardía. Ya nadie recordaba su cruel persecución contra la insurgencia, Claro. porque era de los que más perseguía la insurgencia. Iturbide devolvió al decano del ayuntamiento las llaves de la ciudad y pronunció con voz enérgica: las llaves que lo son de las puertas que únicamente deben estar cerradas para la irreligión, la desunión y el despotismo, como abiertas a todo lo que puede hacer la felicidad común, las devuelvo a vuestra excelencia. Volvió a montar a su caballo y, acompañado de los miembros del ayuntamiento y los indios de las parcialidades de Santiago, continuó su marcha al Palacio Virreinal, entre las aclamaciones del público. Ahí fue recibido por Juan O'Donoghue, el último capitán general de la Nueva España, que prácticamente ya no pudo ocupar el cargo, pues cuando arribó a la Nueva España la independencia era un hecho. Iturbide y O'Donoghue salieron al balcón principal para ver el desfile de las tropas entre vítores y aplausos de la multitud. Bueno, acá hay varios chismes. Es que Ya por ahí eso voy. gusta la historia, porque es ventaneando. Exactamente. Tiembla Aquí es donde viene lo ventaneando. bueno. Se dice por ahí que Iturbide pasó la noche con la güera Rodríguez y que fue entonces en la mañana cuando regresó al frente del ejército, pero que estaba muy enojado, no el ejército, sino los indígenas que lo acompañaban, porque ellos fueron los que realmente venían luchando la guerra de independencia. Y claro, los mandaron al final de la caravana. Pues sí. Aparte de que Iturbide desvió el desfile Ajá. para pasar enfrente de la casa de la güera Rodríguez. Ah, caray. Y eso de que eran vítores y las casas ricas, pues las casas ricas eran de los españoles, Claro. normalmente. Sí. Y no estaban muy contentos, que digamos, ¿no? Pero bueno, eso sucedió el 27 de septiembre, la entrada del ejército entrada. trigarante, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó el 28 de septiembre? Ah, caray. El Acta de Cuéntanos. Independencia del Imperio claro, Mexicano es el documento mediante el cual el Imperio Mexicano declaró su independencia del Imperio Español. El documento fundador del Estado mexicano fue redactado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1821 por Juan José Espinosa de los Monteros, secretario de la Suprema Junta Provisional Gubernativa. Se redactaron 2 ejemplares originales del acta. Un ejemplar permaneció en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados hasta que fue destruida en el incendio de la Cámara en 1909. La otra copia fue robada y vendida en 1830. A fin de cuentas, México. Esta copia, y aquí viene lo bueno, esta copia fue recuperada por Maximiliano de Habsburgo. Y tras el fusilamiento de fue sacada del país por Agustín Fischer, confesor del emperador. ¿Y dónde estará esa...? Tiempo después, el anticuario español Gabriel Guet Sánchez vendió el acta al historiador Joaquín García Iscasbalceta, quien la conservó y posteriormente heredó a su hijo, Luis García Pimentel, quien la vendió a Florencio Gavito. Gavito estipuló en su testamento que al morir se entregara el acta al presidente Adolfo López Mateos. El 14 de noviembre del mismo año, 1961, se entregó
el resultado de los dictámenes mediante los cuales se comprobó que el acta es una de las dos originales suscritas en 1821 y el 21 de noviembre Florencio Gavito Jáuregui, hijo del fallecido Gavito, entregó de mano propia el acta al presidente de la República. El documento de 52.9 por 71.8 centímetros se conserva actualmente en el Archivo General de la Nación. ¿Cómo ves? Esa no me la sabía, fíjate. Dos actas que Dos vamos actas. a saber y todo el recorrido que hizo esta acta, Sí. Y que tuvo que pasar de mano en mano, y uno dijo, cuando me muera, no vaya a ser que antes digan, se me hace que se la robó y me vaya a meter en problemas, mejor que cuando me muera, que se le entreguen al presidente. Ya, la Oye, devuelvo. pero sí, entonces todo fue por Maximiliano, que al final... Exacto. Él la recupera, pero su confesor dice, pues aquí me adueño de ella. Es correcto. Y bueno, fíjense que encontré ahora que hablamos de los 200 años de la independencia, ahora sí de la consumación de la independencia, un escrito muy interesante de María de Jesús Rodríguez Guerrero. Yo les sugiero que lo busquen en las redes si es que lo tienen. El próximo programa vamos a hablar de este escrito que se llama México, Independencia, Mujeres, Olvido, Resistencia, Rebeldía, Dignidad y Rescate. Ok. O sea, vamos a conocer la historia de diferentes mujeres que actuaron en la independencia y que sin duda tomaron papeles principales que si no hubieran tomado esas acciones seguramente el resultado hubiera sido distinto o a lo mejor se hubiera prolongado más tiempo. Sí, es algo que como que justo sale cuando se habla de la independencia, que siempre tenemos como únicamente a dos mujeres icónicas que es de la independencia, ¿no? Y sobre todo Josefa Ortiz y a la corregidora, y atrás hay como mucho más. Hay mucho más. Personas que hicieron mucho más por la independencia. Lo que se conoce como las Adelitas. O sea, ¿cuántas mujeres en batalla por acompañar a sus maridos y que cuando estos caían muertos, ellas eran las que tomaban el fusil y las armas y pues tenían que alimentar a sus hijos? Y entonces ellas siguieron el movimiento. Hay muchas historias muy interesantes que recoge María Rodríguez Guerrero, que vamos a platicar el siguiente programa, que vamos a hacer un programa especial de las mujeres en la independencia. Me pareció algo muy interesante. Y me gustaría, yo creo que sí tenemos tiempo, vamos a adelantar un pedacito de todas estas historias y vamos a conocer un poquito, precisamente hablando, de María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba, la famosa Güera Rodríguez. Todo un personaje de la historia, porque don Simón Bolívar vino a México por la Güera Rodríguez. O sea, el libertador de América estuvo en México por ella. Y fue, sí, claro, y se le reconoció como el libertador de América y se le entregó, hubo toda una ceremonia y bueno, tuvo que regresar a Venezuela y Colombia a proseguir su lucha. Pero él también tenía su detalle allá, doña Manuelita, que es un personaje de la historia de la independencia de los países de Sudamérica, que así también en la serie de Bolívar vendrá eso. En la serie de Bolívar que está en Netflix viene la historia de Bolívar y el episodio con Manuelita. Pero no cuando vino a México. Es algo que como que no se conoce mucho. Esa parte. Y hay otra serie en Netflix que se llama El Último Bastión, que es la independencia del Perú. La independencia del Perú fue algo muy, muy, muy extraño. Porque primero los liberó Bolívar. Bueno, no. Primero llegó el del sur, el que liberó Argentina, Uruguay, Paraguay, Pepe, bueno, don José. Pepe sí, para los cuates. Es que le decían don Pepito. Es que fíjate que mucha historia así como Posada se burla. ¿Pepe Artigas? No es Artigas. No, es otro. El libertador de Argentina.
Fíjate que así como Posada se burlaba de la clase alta con sus marionetas de José de San Martín, Don Pepito de San Martín, es que en esas caricaturas y en los boletines que se burlaban de él le ponían Don Pepito. Ah, ok. Entonces, en esta serie del Último Bastión, que en realidad es la historia de la independencia del Perú, pero primero llega José de San Martín para liberarlos, pero a los peruanos no les agrada mucho. Y tiene que llegar Bolívar para terminar esa independencia, digamos, porque los españoles tuvieron una táctica muy interesante para atacar a San Martín. Entonces, vean esta serie, es muy buena. Bolívar viene como que al rescate, pero Bolívar tenía que regresar a Colombia y a Venezuela porque pues allí era su país y estaban sus negocios. Claro. Bueno, pues sí, era un negocio. En realidad, la independencia de estos países fue un negocio, como todas. Y tuvo que dejar a otro... Ay, se me olvida el nombre. Bueno, dejó a otro que después los peruanos lo quitaron, incluso lo mataron en Bolivia. Bolivia, que era un país que tomó el nombre por reconocimiento a Bolívar, ¿no? Entonces, es muy interesante. Vean estos episodios o estas series históricas muy buenas, Bolívar y El Último Bastión. Okay. Están muy buenas. Y bueno, les voy a contar y les voy a leer un poquito de esta interesante historia de María Ignacia Rodríguez. En la época de la independencia hubo una que otra mujer decidida, irreverente y muy rebelde. Entre estas se encuentra María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio Barba la Güera Rodríguez. Fue una mujer golpeada por su marido. Logró el divorcio eclesiástico. Posteriormente murió aquel en Querétaro. Ella se pudo casar 2 veces. De estos matrimonios le quedaron 7 hijos. Fue una mujer muy bella y de hablar rápido e ingenioso. Fue famosa en toda la capital. Aprovechando que entraba en los salones más elegantes de México, escuchaba información valiosa para ayudar al movimiento de independencia y enviaba noticias o las estrategias que iba a efectuar al ejército realista. Mujer decidida, partidaria de la independencia, llegó a fascinar a hombres importantes de su época como el barón de Humboldt, Simón Bolívar, Agustín de Iturbide. Se dice que este último lo impuso para que consumara la independencia. Hablaba en favor de los insurgentes en los grandes saraos, cosa que llegó a oídos del Santo Oficio y fue llevada ante él. El día que se presentó, se vistió mejor que nunca, se enjolló y perfumó. Cuentan que cuando llegó a la sala donde se encontraban los obispos que la iban a interrogar, entró con garbo y donaire y como no le ofrecieron sentarse, ella lo hizo con desparpajo y coquetería. Se arregló los pliegues del vestido y con suma delicadeza se compuso sus bucles rubios, mirándolos... Ay, no puede ser. Con inocencia y sensualidad. Suspenso. Vamos a hacer un corte. Nada. Les preguntó rápida. Que para qué se le necesitaba. Hombres necios, fuertes, por menos que esos se encogían ante los inquisidores. Todos vestidos de morado con bonetes altos y miradas torvas y siniestras, en una sala medio oscura y donde se sabía a ciencia cierta que aquel que entraba en ese recinto para ser interrogado ya no salía. Ella juguetonamente lo saludó y, cuando leyeron sus supuestos crímenes, con su desparpajo acostumbrado les dijo a cada uno de ellos sus secretos mejor guardados. Incluso a uno de ellos le reclamó que la cortejara apasionadamente. Así como entró, salió con dignidad y orgullo. El Santo Oficio jamás volvió a molestarla. Esta mujer fue una de las que influyó en los hechos históricos de México. Su historia está bordada en múltiples mitos y su nombre ha sido recordado a través de los años. En agosto no pasa nada, pero en septiembre pasa todo. Gracias por los chismes de historia. Atentamente, Steph. Mira, saludos, Steph. Saludos, Steph. Bueno, y eso de que no pasa nada, pues ya vimos que sí pasa y bastante, ¿eh? Sí. Bueno.
Bueno, pues esta es la historia de la Güera Rodríguez, un pedacito de lo que vamos a hablar el próximo programa, de todas estas mujeres que intervinieron en la lucha de la independencia. Y que es muy, muy interesante. Claro, porque como dices, o sea, no son historias que escuches, a lo mejor como que no sabes muy bien a qué grado o qué papel jugó en todo esto, y sobre todo si ella impulsó a Iturbide, o sea, que al final es el que entra con el ejército trigarante. Súper interesante. Así es. Bueno, pues platicaremos la próxima semana de todas estas mujeres. Por lo pronto vamos a seguir y resulta... Tienes otro episodio por ahí de... Bueno, es el y mes de la el patria. último es que el 30 de septiembre recordamos el nacimiento de uno de los caudillos, que es José María Morelos y Pavón. Por fin, Por fin llegamos al Paliacate famoso. Te dije que íbamos a llegar a la historia de tu héroe, don José María Morelos y Pavón, que nació el 30 de septiembre de 1765 y murió en Ecatepec, 22 de diciembre de 1815. Y escribió Los Sentimientos de la Nación. Correctamente. Fue un sacerdote militar político novohispano que destacó como el jefe insurgente de la segunda etapa de la organización de la Guerra de Independencia de México. Fue comisionado por Miguel Hidalgo el 20 de octubre de 1810 en Charo, Michoacán, como jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ranchos y ciudades importantes, así como la comunicación con los puertos de Asia, principalmente con Manila, Filipinas. Recordemos que en ese entonces era parte de la Nueva España. Fíjate que el encargado, el que consiguió las primeras armas para iniciar la independencia en la Ciudad de México, fue tomado preso y fue enviado a Filipinas. Cumplió su condena y cuando salió pues no tenía ni un peso, porque la moneda en Filipinas también es el peso. Claro. No tenía ni un peso. Y con la ayuda de un general europeo, y tuvo que ir a Europa, y por fin llegó a México en 1821, cuando ya se estaba consumando la independencia, y le dicen, pues ya llegué. Y le dijeron, ¿y usted quién es? ¿Cómo que quién soy? Pues si yo les conseguí todas las armas. Ah, caray, pues ¿qué cree? Que ya está toda la historia escrita. Bueno, no solo la historia. Lo importante de esto es que a todos los héroes el gobierno les da una pensión, ¿no? Por su servicio a la nación. Bueno, pues ya estaba cerrada la lista. Y el pobre no recibió más que un puesto en el gobierno. El próximo programa les traigo el nombre. No recibió más que un puesto en el gobierno, que bueno, pues fue ahí pasando, y pasó inadvertido para la historia. Híjole. Pero consiguió las primeras armas, nomás que se pasó la guerra preso en Filipinas. Bueno, hablamos de esto porque hablamos de Filipinas. Billetitos. Sí, también es el de los billetitos de 50 pesos. De 50 pesos, exactamente. Bueno, fue comisionado por Miguel Hidalgo para tomar todo lo de Guerrero, el puerto de Acapulco, considerando estratega para la comunicación de la Nueva España. De 1811 y hasta el inicio de su declive militar en 1814, Morelos, ayudado por muchos lugartenientes, logró conquistar la mayor parte del sur del país y una parte del centro, en la región del actual estado de Morelos, donde se desarrolló entre el 9 de febrero y el 2 de mayo de 1812 su acción militar más famosa, el sitio de Cuautla, en la ciudad homónima, que lo convirtió en el principal enemigo del ejército realista. También organizó el Congreso de Anáhuac, el primer cuerpo legislativo de la historia mexicana, cuyas sesiones tuvieron lugar en Chilpancingo durante septiembre y noviembre de 1813. Ahí Morelos presentó los sentimientos de la nación. El Congreso aprobó el 22 de octubre de 1814 en Apatzingán la primera Constitución de México. Exacto. Aunque Morelos después declaró que es mala por impracticable. Tras varias derrotas fue capturado el 5 de noviembre de 1815 en Temalaca por el coronel Manuel de la Concha, juzgado por la Inquisición y finalmente fusilado en San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. El héroe de Richard. El héroe de Richard. Pues fíjate que por ahí se dice las malas lenguas que Hidalgo dijo, híjole, pues ya está aquí Morelos, ¿y ahora qué hago con él? Pues vamos a mandarlo
a que tome los pueblos y rancherías del estado de Guerrero. La verdad es que no pensó que lo fuera a lograr. Claro. Pues que de repente le van llegando las noticias que ya los tomó. Y que no solamente tomó eso, sino que fue a tomar el puerto de Acapulco. Y ahí fue donde los españoles y realistas dijeron, espérate, porque ese ese puerto es nuestra entrada y salida de todas las riquezas de la Nueva España. Exactamente. Entonces ahí dijeron, caray, o sea, sí viene en serio aquí Don Morelos. No, es un chistecito. No viene así como que, pues bueno. Fue un dolor de cabeza para los españoles, realmente por su estrategia, porque contaba con muy pocos elementos. No porque Hidalgo dijera que no iba a poder, es que llevaba un ejército muy, muy corto, muy pequeño. Entonces, pero con ese ejército logró tomar todos estos puertos y poco a poco sus victorias iban alcanzando mayor relevancia, ¿no? Y entonces ahí es donde se convirtió en alguien muy, muy importante. Que es ahora el del billetito de 50 pesos. Que ahora está en el billete de 50 pesos y es el general más famoso de México, yo creo, y no solamente en México, sino a nivel mundial. Sí, claro. Reconocimiento. Y bueno, un personaje sin duda muy importante de nuestra historia, de la historia de México. Síganse, pues ya. Deberían de poner por lo menos agüita, man, porque ya me duele la garganta. Está buena. No, y la próxima semana va a estar muy buena, porque vamos a hablar de todas estas mujeres. Como bien dices, la que más se conoce es doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, Leona Vicario. Sí. Pero, ¿te acuerdas de estas moneditas de 5 centavos de cobre, donde salía el busto de la corregidora? ¿No? Varios años también duró. Carmen Cerdán, poblana, claro, muy importante en la historia, que también hay muchos detalles por ahí también que no se han contado, sí, de la revolución, pero eso los vamos a dejar para noviembre, porque todavía falta. Pues sí, si no nos deja sin de qué hablar en noviembre. Luego, ¿de qué vamos a hablar en el programa? Nada más quieres hablar de Fórmula 1 y que mis santos y que... No, ¿qué pasó? Muy bien. Pues excelente. Pues eso, por esas razones... Es el mes de la patria. Pero no solamente es el mes de la patria en México, es el mes de la patria en República Dominicana, en Costa Rica, en Guatemala, porque el movimiento de independencia de México inspiró el movimiento de independencia en todos estos países, ¿no? Y entonces, de hecho, también celebran su independencia el 15 de septiembre. Claro. Que de hecho, México... gustaron las efemérides. Muchas gracias, Richard. México venía desde Estados Unidos hasta Centroamérica, de hecho hasta Panamá. Okay. Entonces, a la hora que se independizan todos. Claro, porque también es consecuencia de toda esa que como que explota América Central. Exacto. Y entonces y después se separa y hablamos de las separaciones de México, donde se separa la República de Centroamérica y después pues dicen, bueno, tenemos que darle algo a Inglaterra, ¿qué le damos? Belice. Belice. Y entonces Belice pues eso forma parte y incluso hablan en English. It is English speak English. Exacto. Pero eso ya hablamos en otro programa, ¿no? De toda esa historia. Vele anotando. Pero, claro, y Chile también es el mes de la independencia y bueno, muy bien. El último bastión y Bolívar en Netflix. Y la serie de Taibo sobre en Netflix también. Mito o realidad. Para que ahí definamos si es mito o realidad, que al final él claramente deja que es, pues mejor velo porque no te lo voy a platicar, pero está muy buena. No solamente es Taibo, son otros 4 historiadores, muy bueno, está muy buena esa serie, que es un documental más que serie. Pero bueno, ya hay tarea para este mes de la patria. Mes de la patria, aprovechar. ¿Hay puentecito? Bueno, pues hay puentecito el 16. Pues sí, es lunes, ¿verdad? ¿Es lunes? ¿O no? Jueves. Jueves, mira, no, pues nos echamos el viernes. Tengan mucho cuidado porque... El 16 normalmente amanecen coches estrellados, muchos choques, sí, semáforos tirados. Entonces, de ser posible, pues quédense en casa. Enrédense en la bandera en casa.
Aparte, También. no le echen mucho al tequila, hombre. Y si le toman, pues no manejen. Sí, exacto. Mucha basura en el... Ah, el gobernador ya anunció que sí va a haber festejos del 16 de septiembre. Va a haber la Sonora Santanera. Órale. No se puede detener los festejos patrios, y eso fue lo que explicó hoy en su conferencia de prensa, el por qué se va a hacer toda esta verbena. Yo creo que no, y además, como lo hemos dicho y manejado en este programa, Ya nos llegó el coro de la iglesia. como lo hemos manejado en el programa, pues cada quien sabe cómo cuidarse. Cada quien. Entonces, si quieres divertirte, pues ve al Zócalo, A la Sonora pero Santanera. pues cuídate. Echas un buen baile. Lleva tu cubrebocas, lleva tu mascarilla. Bueno, Sí, pues ¿qué te digo? No puede detenerse. Incluso platicábamos que Gilberto Bosques, el cónsul poblano, bueno, que nació en Puebla y que salvó a más gente que Oskar Schindler en la Segunda Guerra Mundial, fue tomado preso y fue llevado a Bad Godesberg, en Alemania, y estuvo preso, y el 15 de septiembre, mientras estuvo preso, festejó el grito de independencia en Alemania, preso, con todo el personal de la Embajada de México. Pues O sea es que que- sí es evidentemente es, yo creo que la fecha, ¿no? Claro. Mexicana. No el 5 de mayo, el 15 de septiembre. Sí. Entonces, lo podemos... es muy También importante celebrar. agregar, ¿no? ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Mariana, por haber Gracias, venido. Mi, gracias, Richard. Richard. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias, Jax. Jackie Jackie, que anda por aquí, participó dando su opinión. dando su opinión, diciendo Perruna. que no está de acuerdo. Muy bien, nos escuchamos la próxima semana.